Buenas a todos, esto es A Despertar. Jesucristo detesta al catolicismo romano. Es así, te lo voy a demostrar desde la Biblia, que es la máxima autoridad sobre toda autoridad. Es el libro sagrado, verdaderamente sagrado. El Catecismo no es un libro sagrado. El Concilio Vaticano no es un libro sagrado. El Concilio de Trento satánico no es un libro sagrado. Decí lo que quieras, católico. La verdad es la verdad. Jesucristo detesta al catolicismo romano. Y vamos a verlo desde la Biblia. Así que si tenés una Biblia, prepárala, que vamos a ir por bastantes escrituras. Ahora, Proverbios 18:13. Recuerdo, puedes pausar el video, ir a la escritura y leer. ¿Tá? Así se aprende leyendo. Cosa que los católicos no hacen mucho. Proverbios 18:13 dice: el que responde palabra antes de oír le es necedad y vergüenza. Que quede como testimonio para el día del juicio final. Si empezás a responder y pero yo vi un pastor evangélico que... Sí, ahora hablamos de catolicismo, ¿tá? Ahora vamos a hablar de catolicismo, así que hacete cargo, católico. Ya voy a tener yo mis videos sobre las sectas, ¿tá? Ya. Yo no pertenezco a ninguna secta, yo soy cristiano. A mi Dios me hizo cristiano, ¿tá? Yo no sigo religiones, porque yo sigo el libro más antirreligioso que hay, la Biblia, ¿tá? La religión te manda al infierno. Cristo te manda al cielo. Pero ustedes no conocen a Cristo, ni el resto de las sectas, divisiones, denominaciones antibíblicas que dicen ser cristianos. Todos ustedes son unos herejes. Todos ustedes. Católico, bautista, ista, esto, lo otro, todos ustedes son unos herejes, porque van en contra de lo que está escrito en la Biblia. Así que no me asocien con grupos a los cuales no pertenezco, ¿tá? Ahora sí, sigamos. Ven, no pueden con un hombre libre. Yo soy libre. No podés conmigo. Pero no podés con la Biblia, en realidad. Ni un sistema político, ni un sistema religioso puede con un hombre libre. Si me matan voy al cielo. Uy, qué miedo. Me cortan la cabeza, me voy al cielo. No pueden. No pueden con un hombre libre. Con un hombre libre de verdad. Proverbios. Vamos ahora a Proverbios. Proverbios 30, versículo del 5 al 6 dice: toda palabra de Dios es pura. Toda palabra de Dios es pura. Es escudo a los que en Él esperan. A los que en Él esperan. En Dios esperan. No en el Papa, no en el sacerdote, no en lo que dicen los concilios y... No. Y ni siquiera el pastor. No. Es escudo a los que en Él esperan. Hay que esperar en Dios, no en los hombres. Cosa que mucha gente no entiende, pero bueno. Versículo 6. No añadas a sus palabras, cosa que hacen todas las religiones. Añaden a la palabra de Dios. Pero las religiones, ¿qué hacen? Añaden a la palabra de Dios cuando la Biblia misma dice no añadas a sus palabras. ¿Qué hacen las religiones, denominaciones, divisiones, católicos, bautista, presbiteriano, anglicano, la que sea? Le agregan a la palabra de Dios. ¿Ven que no son cristianos? ¿Ven que no son creyentes? ¿Todos ustedes? ¿Todos? No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero ahora, dicho esto, volquémonos al catolicismo. Jesús detesta al catolicismo, Jesús odia al catolicismo, y ya lo vamos a ver. Mateo 1, 24 al 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones íntimas, cosa que Dios mandó hacer, a que se case la gente y tengan hijos. Hasta, esta palabra, ¿sabías que es muy importante? Por eso toda palabra de Dios es pura. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Cualquier persona con neuronas y lo suficientemente intelectualmente honesta va a decir: o sea que José no se acostó con María como Dios manda hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que María fue virgen
hasta después de que tuvo a Jesús. Encima dice primogénito, no dice hijo único. No dice hijo único, dice primogénito. ¿Eso qué quiere decir? Que María no fue eternamente virgen. Tuvo más hermanos. Pero eso los católicos no pueden aceptarlo. ¿Por qué? Porque no creen en la Biblia. La Biblia dice que, a ver, si yo te digo, quédate acá hasta que yo vuelva, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar, o sea, si concordás con eso, vas a decir, bueno, me quedo hasta que fulano vuelva. Cuando yo vuelvo, ahí sí, puedes hacer lo que quieras. Entonces, es el mismo principio que se usa acá. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, no el único hijo, el primero de varios hijos. Tuvieron mínimo 6 hijos José y María, aparte de Jesús. O sea, María, obviamente, Jesús nació, lo tuvo a Jesús virginal, María lo tuvo a Jesús virginalmente, pero José y María tuvieron mínimo 6 hijos. ¿Tá? Y eso lo dice en la Biblia, los nombres y todo dice. Pero bueno, los católicos no creen en la Biblia. Y eso no le agrada a Jesús. ¿Sabes, católico? ¿Sabías que a Jesús no le agrada? Porque cuando vos no crees en la Biblia, es como que alguien te pregunte, che, ¿qué hiciste hoy? No, hice esto, el otro, y te digan, no te creo. No, bueno, pero vos sabés, vos me conocés, qué sé yo, qué sé cuánto, yo tengo, acá está, no, yo hice esto. No, no te creo. Bueno, a Jesús no le agrada cuando los católicos agarran y dicen cosas que él no dijo, hacen cosas que él no mandó a hacer y encima lo hacen en su nombre. A Jesús no le agrada. Porque así estás apuntando con el dedo a Jesús y estás diciendo sos un mentiroso. Pero bueno, que te voy a hablar de moral, no tienen moral ustedes. Pero bueno, Mateo 4, vamos a seguir. Mateo 4. Mateo 4, versículo 4. Pero él respondió y dijo, Jesús, escrito está. Jesús citaba la palabra de Dios. Escrito está. Pero ¿sabes qué? La citaba en contexto. No la sacaba del contexto como hacen ustedes católicos. Jesús hablaba la palabra de Dios en contexto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo va a vivir el hombre? ¿Cómo va a vivir el hombre si le quitas la palabra de Dios a la gente? Si no incitas a la gente que lean la palabra de Dios. Los países católicos son gente muy ignorante. Y mucho más ignorante en temas bíblicos. Repiten cosas que bla, 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 bla. Y no saben, no conocen en verdad. ¿Cómo va a vivir el hombre? Tanto que dicen ustedes, Jesús fundó el catolicismo. ¿Por qué no le hacen caso? A ver. ¿Por qué no le hacen caso? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué tantos años prohibieron la Biblia? ¿Por qué tantos años prohibieron que el hombre común tenga la palabra de Dios? ¿Sabes por qué? Muchos sabemos, porque los que estamos salvos sabemos por qué su sistema prohibió y no alienta a la gente a que lea la Biblia. Porque la Biblia apunta con el dedo directamente al catolicismo y dice que es satánico. Y ya lo vamos a ver en este video. Llorar, patalear, a mí no me importa, a mí me resbala. ¿Sabías que yo no escucho la opinión de católicos? ¿Sabías que yo no escucho la opinión de herejes? Porque yo tengo la opinión de Dios acá en su libro, así que no me interesa lo que digan las personas. No vale nada la opinión de las personas. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea que los que tienen los reinos del mundo y la gloria de ellos son los que adoran a Satanás. Lo dice la Biblia. Pero fíjate acá, el funeral del jesuita Bergoglio, todo tipo de reyes, líderes, los jefes de los reinos del mundo, yendo al funeral. Acá tenés a Macron, acá tenés a Trump y su esposa católica romana, acá tenés a los reyes de España, acá tenés a líderes de África, acá tenés a líderes musulmanes de todas las ramas, de varias ramas del Islam, Shia acá, Sunni acá, acá otra,
otra más. Tenés al masón, tanto que usted dice, odiamos la masonería. Los jesuitas inventaron la masonería. Pero bueno, como a usted no le gusta investigar y leer y ser intelectualmente honesto, se comen todos los cuentos que sus dueños, ¿tá? Porque sos católico, tu dueño, tu maestro, vos sos un esclavo del catolicismo, vos sos un esclavo del Papa. Eso sos, si sos católico. Vos no sos un hombre libre católico, vos no sos una mujer libre católica, vos sos una sirvienta del Papa y del diablo. No haces la voluntad de Dios, hacen la voluntad del diablo. El diablo los engaña con mentiras, con un sistema religioso. Mueren, van al infierno. Esa es la táctica del diablo, o sea, pero bueno. Ustedes piensan, no, el que ataca, atacan a la iglesia, es el diablo. No, el diablo fundó tu iglesia, el diablo la fundó, ¿está? Y la historia lo comprueba. Entonces, fíjate, todos los reyes del mundo, a todas las mayores potencias mundiales, todo tipo de líderes políticos religiosos fueron al funeral del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es su jefe. El Papa es el jefe, el César, el presidente del mundo, por así decirlo, es el Papa. Acá lo tenés a George Bush, que dijo, cuando veo al Papa, veo a Dios, veo la cara de Dios. Mira, ahí está, al genocida que fue usado por el Vaticano para hacer su cruzada contra el Islam suní en Irak, y deshacerse de Saddam Hussein, y todas esas tramas políticas en las que está metida el Vaticano, como siempre. Pero ahí está, todos los reinos del mundo. ¿Para quién? Para el Papa. Si postrado adora a Satanás, ¿ves? ¿Qué otro sistema? A ver, ¿qué otro sistema? A ver, ¿qué esto fue el funeral del rabino? Que van todos los presidentes, mismo masones y lo que sea. Acá está el rey Hussein de Jordania. Este es un masón. ¿Qué hace un masón? A ver, tanta enemistad entre la masonería y el catolicismo. La masonería sirve al catolicismo. Pero bueno. Ahí está. Pero sigamos, a ver. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Solo servirás al Señor tu Dios. Solo adorarás al Señor tu Dios. No adorarás estatuas, no adorarás a vírgenes, a María, al Papa, al cura, al sacerdote. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero eso ustedes no entienden, claro. Adoran cualquier estatua, cualquier cosita, cualquier estampita, y ya lo vamos a ver. Cualquier estupidez ustedes adoran, menos a Dios. Todo lo que Dios dice que no hagan, los católicos van y lo hacen. Y te pensás que Jesús ama eso. Y te pensás que Jesús fundó, el verdadero Jesucristo, te pensás que fundó este sistema mentiroso, hipócrita, cínico y satánico y tiránico y sanguinario y sangriento. Por favor. Vamos ahora a Mateo. Mateo, que en contexto Jesús le está hablando al pueblo judío, pueblo que ustedes odian, Tradcats, católicos pre-Vaticano II, ustedes odian a los judíos. Lo sé, y lo sabes muy bien. Mateo 5, del 10 al 12. ¿Qué dice el verdadero Jesús? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Claramente los católicos no son perseguidos por causa de la justicia, porque no son justos y porque ellos son los que persiguen. El catolicismo es el sistema que más persiguió a cristianos y a judíos en toda la historia. Y se deshacen de la evidencia y te cuentan otra historia. Te cuentan, no pasó esto en realidad. Claro, qué fácil, ¿no? Vas, conquistás tierras, a punta de espada, matás, degollás, violás, descuartizás, quemás todos los documentos, quemás todos los registros y decís, acá no pasó nada, el catolicismo es la iglesia santa. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Matás a todos, torcés la historia a tu favor. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Quién los persigue a ustedes? ¿Quién los persigue a ustedes? Si ustedes son del mundo católico, ¿quién te persigue? Te ama el mundo. El mundo te ama. Este mundo maligno y satánico del que habla la Biblia, este mundo maligno, te ama, católico. Este mundo, mirá, el mundo ama al Papa. Por eso van a su funeral. ¿Quién los persigue? A ver, ¿dónde están todos estos? Toda esta gente mundana. Abrí los ojos y mirá. Todos estos presidentes.
masones, luciferianos, ¿no? Satanistas, mejor dicho, islámicos, masones, islámicos, el presidente de los Estados Unidos. ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está el odio en contra del líder cristiano papa del catolicismo? ¿Dónde está el odio del mundo? Van todos al funeral, imbéciles. A nosotros, a mí ya me estás odiando, lo sé muy bien, lo sé, no hace falta que me digas. Y no me venga con falsa humildad de decir, hermanito, yo no soy tu hermano, católico, yo no soy tu hermano. ¿Está? Yo no soy hermano de ningún hereje. ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está la persecución? Todos los reyes. Mirá, el rey de Portugal, el zurdo, el rey de Portugal, el primer ministro, perdón, el Rebelo de Sousa ahí, izquierda, derecha, arriba, abajo, China, Rusia, todos los países del mundo fueron al funeral del Papa. A ver, ¿dónde está el odio del mundo hacia el cristiano? No, el odio lo tenemos nosotros, los verdaderos cristianos, o sea, lo sufrimos nosotros. El odio del mundo lo sufrimos nosotros. Los verdaderos cristianos, los que sí creemos en la Biblia, el libro más polémico de la historia, porque es el libro que escribió, que mandó a escribir el hombre más odiado de la historia, que es Jesucristo. Y ciertamente ustedes católicos, ustedes no aman a Jesucristo, ustedes odian a Jesucristo, porque cuando se habla de su palabra, ustedes no quieren saber nada, ustedes mienten sobre su palabra. Sigamos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, cuando por la causa de Jesucristo os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto le pasa a un cristiano de verdad, a un hereje según ustedes. A nosotros nos pasa esto. A nosotros nos persiguen, nos odian en todos lados, miran al pasar de arriba abajo y escupen al piso. Eso no pasa con un católico. Eso pasa con el verdadero cristiano, persecución que ustedes no conocen. Y los que persiguen son ustedes. Eso está más que claro a lo largo de toda la historia. Lo que era los romanos que mataron a Jesús, hoy es del catolicismo. El imperio romano hoy se transformó en catolicismo. No es que Roma se hizo cristiana, nada que ver, nada que ver. El sistema satánico romano tomó forma de lo que hoy es el catolicismo. Es eso. El Papa es el César. Es el mismo sistema satánico. Por eso la Biblia llama la antigua Babilonia. Pero bueno, mucha info, ¿no? Y mienten. Todo el tiempo ustedes mienten. Persiguen y mienten en contra de los verdaderos cristianos. Persiguieron a los waldensios, albigenses, paulicianos. Persiguieron a Wycliffe. Persiguieron a tantos hombres en la historia porque predicaban la palabra de Dios, porque traducían la palabra de Dios, porque creían en la palabra de Dios. Y ustedes detestan eso. Ustedes detestan la Biblia. Ustedes detestan la Biblia, católico. Es así. Ustedes no le trajeron la Biblia a nadie. Ustedes están mintiendo, ¿ves? Acá está. La Biblia apunta con el dedo al catolicismo. Después dice, regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Un verdadero cristiano sabe. Yo sé, me van a perseguir, me persiguen, sí. Sufro persecución. Como persiguieron a Jesús, como persiguieron a los profetas antes de que venga Jesús en este contexto. Pero bueno, sigamos. Y te pensás que a Jesús le agrada. A Jesús le agrada que ustedes en nombre de Jesús hagan todas esas abominaciones que hacen. Claro que no le agrada. Jesús detesta el catolicismo romano. Vamos a ver más, vamos a ver las evidencias, vamos a jugar a los detectives, católicos, dale, vamos. Mateo 6, del 5 al 13, dice, y cuando ores, no reces, rezar no es una palabra bíblica, cuando ores, orar, no rezar, ustedes rezan, ustedes no oran, ¿tá? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, los católicos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, edificios que Dios nunca mandó construir. Bueno, lo mismo hacen los católicos y todos los herejes, ¿no? Y el resto de los herejes, incluidos los católicos, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Como por ejemplo, el Papa dando una de esas conferencias, ¿no? Cuando sale a la plaza
Y hace esas vanas repeticiones que Jesucristo mandó a que no hagan vanas repeticiones, pero que Ave María, que Padre Nuestro, que repetir. Y lo hacen, ¿en dónde? En las sinagogas, catedrales, edificios que Dios nunca mandó construir, catedrales, basílicas, iglesias, entre comillas, y el resto de edificios católicos. Y en las esquinas de las calles, procesiones, todo para ser visto, todo para que lo vean, miren, todo para ser visto de los hombres, directamente en contra de la palabra de Dios, ¿ves? De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Todos los católicos hasta ahora están todos en el infierno. No hay ningún católico en el cielo, ni uno. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es una relación personal con Dios, no es una religión. La religión no te salva, la religión no te purifica, la religión no te justifica ante Dios. Pero anda a hacerle entender eso a un religioso. Orás a tu Padre, orás a Dios el Padre directamente. Orás, le hablás. Orás. No repetir. No, orás. En secreto. Relación íntima, personal con Dios, cosa que los católicos no conocen. Sigamos. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones. Ahí está. Vanas repeticiones. Repetir la Ave María. 3 Ave María, 4 Ave María. La oración entre comillas, de los apóstoles, la oración de esto, la oración de lo otro. Oración a San Pantaleón, a San Cayetano, a San Expedito, a San Piripito. A cualquier cosa menos a Dios encima. Como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Vos te pensás que Dios te escucha, católico? Dios no te escucha. Dios no te escucha. Cuando vos decís, Ave María esto, Ave María. Dios no te escucha. Jesucristo no te escucha. En el sentido de que no atiende a tu pedido, no atiende a tu oración. Estás siendo engañado o engañada por espíritus demoníacos que hacen falsos milagros para impresionar a la gente que no lee la Biblia y mantenerlos en su religión satánica. Piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjense esto. Oración. Oración supuestamente, esto es un rezo, pero bueno, les encanta mentir a ustedes. Oh glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia. Ya vamos a ver, ¿por qué le llaman Padre cuando Jesús mandó a que no llaméis a nadie Padre? Pero bueno, ¿qué les importa la Biblia, no? Padre de la Providencia. ¿Pero por qué le estás pidiendo a un hombre muerto? Y del otro lado de esta estampita está la imagen. Imagen que Dios prohibió hacer. Dios prohibió. No te hagáis imágenes. No, nada. ¿Y pero qué hacen? Van y hacen imágenes. ¿A Jesús le agrada eso? Claro que no. A Jesús le agrada que le pidas, que le digas así, oh glorioso San Cayetano. El glorioso es Dios. El glorioso es Jesucristo, nadie más. Él es glorioso, no Cayetano. Padre de la Providencia, ¿un hombre muerto te va a proveer? Cuando Dios prohibió hablar con los muertos, pero bueno, a usted le encanta hacer lo que Dios prohibió. Dios dice, Dios prohibió hablar con los muertos en Deuteronomio. Ellos van, los católicos van, agarran directamente, van y hablan con los muertos. No hagáis vanas repeticiones. Van y hacen vanas repeticiones. Todo el tiempo. Basaron todo su sistema religioso en repeticiones. Dios prohibió hacer imágenes. Van y hacen imágenes, se arrodillan, se doblan, les rezan y las adoran. Eso es adorar, no es venerar, es adorar. Banana, plátano es lo mismo. Honrar, venerar, adorar. Se mienten ustedes a ustedes mismos. Es como el alcohólico que dice, no, el alcohol no me hace mal. Sí, te hace mal el alcohol. Ponerte borracho te hace mal. Bueno, los católicos piensan igual. No, esto no es adorar, es venerar. Sí, es adorar. Y te hace mal, sí, te hace mal. Porque Dios lo prohibió. Pero bueno. ¿Ven? No permitas que en mi casa me falte subsistencia. De tu liberal mano y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano. Oh glorioso San Cayetano. Providencia, providencia, providencia. ¿Ves?
no uses vanas repeticiones. ¿Qué hacen los católicos? Providencia, providencia, providencia. Y encima dice acá, aquí se pide la gracia que se desea conseguir. Claramente acá se la están pidiendo a Cayetano, a San Cayetano, a un hombre muerto. Y anda a saber si existió, porque ustedes inventan tantas leyendas que sin evidencia de que haya existido cierta persona. Aquí se pide la gracia que se desea conseguir. Se la pedís a una imagen, a una estampita, a un hombre muerto. Ah, bravo, ¿eh? Qué gana de irse al infierno que tienen. Después dice Padre Nuestro, Ave María y Gloria Patri. Después más abajo dice Glorioso San Cayetano, intercedad. Bueno, error de impresión seguramente. Interceded por nosotros ante la divina providencia. O sea, dicen que es la divina providencia, pero llaman a Cayetano Padre de la Providencia. ¿Ves? Ahí hay una contradicción, ahí hay hipocresía. Claro, sí, el sistema más hipócrita que hay. Todo lo que está prohibido, ellos van y hacen. A Jesús no le agrada eso. Y aún hay más. ¿Ven? Ave María. Bla, 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 bla. Vanas repeticiones. Jesús prohibió hacer esto. ¿Por qué lo hacen si Jesús prohibió? Jesús dijo, y cuando ores no uses vanas repeticiones. Como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Ves? Y encima mienten diciéndole a todos que Jesús fundó el catolicismo. No, Jesús detesta el catolicismo. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Pero ¿sabes a quién le está hablando? A los judíos. ¿Sabes por qué? Porque acá dice, como hacen los gentiles. Este contexto es contexto judío. Jesús le está hablando en Israel a judíos. El Padre Nuestro, Jesús no había ido a la cruz todavía, y el Padre Nuestro se lo enseñó a los judíos. Pero no para que lo repitan, porque claramente dice, no uses vanas repeticiones. Entonces esto lo usó como una base, como una guía, no para que lo repitan. Porque Jesús no es hipócrita como ustedes, católicos. Jesús no es un hipócrita que dice, no uses vanas repeticiones, pero después usala. No, Jesús no es hipócrita y mentiroso como ustedes, ¿tá? Como tu sistema satánico. No. Esto lo dejó como una guía. Y encima, hoy ya esto no sirve más para nada. En el sentido de que no hay que decir Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Se ora en el nombre de Jesucristo. O sea que no ¿se entiende? No. Esto se le habló a Israel. Hoy los gentiles, o sea, los cristianos, de verdad, no tenemos que repetir el Padre Nuestro. Nunca lo tuvimos que hacer. Porque esto fue una oración, una guía que Jesús le dejó a los judíos. El cristiano ora en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Así se ora. Pero bueno, mucha información para ustedes, ¿no? Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ustedes ciertamente no perdonan ustedes ciertamente no perdonan nada, católicos. Ustedes no perdonan a los deudores, ustedes no perdonan. Un ejemplo, la mafia italiana, son todos católicos, ustedes no perdonan a los deudores. Los católicos mafiosos italianos no perdonan a los deudores. Los matan, lo hacen dormir con los peces. Típico de católicos. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero ustedes van hasta ahí, ¿no? Ustedes hasta ahí llegan. Ustedes no quieren saber más nada. Ustedes no quieren darle la gloria a Dios. Porque la Biblia en realidad dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿De quién es el reino? Tuyo. ¿De quién? De Dios el Padre es el reino. De Dios es el poder. De Dios es la gloria por siempre. Amén. Pero eso ustedes no lo quieren reconocer, porque ustedes no son de Dios. Pasemos al versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Pero qué hace el Vaticano? Guarda el tesoro, guarda todo el oro que se robaron a lo largo de la historia, con colonización, con conquistas, con guerras, con masacres, con genocidio, todo lo que robaron, casi todo lo guardan en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Investiga, ¿te gusta investigar? Yo sé que no, pero investiga y te vas a dar cuenta. El Vaticano guarda gran parte de su oro ahí. Pero, ¿no era que Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra? Ah, claro, me acuerdo, son católicos, no creen en la Biblia.
¿cierto? ¿Jesús le agrada eso? Que digan ser Jesús fundó el catolicismo, Jesús, Jesucristo, porque Jesús esto, Jesús el otro, todo en nombre de Dios, hacen todas esas cosas horribles que van en contra de su palabra. ¿Eso le agrada a Jesús? Claro que no. Jesús detesta el catolicismo romano. Jesús detesta. Fíjense esto. Ahí está. Che, espera, no era que... Esto no vale 2 mangos, Esta corona no vale 2 pesos. ¿Dónde está tu tesoro católico? Ahí está, en la corona del Papa. Fíjate, todo oro, perlas preciosas. Curiosamente, como dice el Apocalipsis, ¿no? Pero bueno. Fíjense. Oro, piedras preciosas, todo, mirá, todo eso oro y todo el metales preciosos y toda la decoración esa. ¿Ves? Todo antibíblico. ¿Dónde dice la Biblia que tenés que darle al Papa esta corona y hacerla así? ¿Dónde dice en la Biblia eso? A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que tenés que hacerle una corona al obispo de Roma? ¿Dónde dice? No dice. No dice en la Biblia. ¿Dónde dice en la Biblia que tenés que construir todo esto? Y hacer imágenes, claro. Al contrario. Está prohibido hacer imágenes. Pero ellos, ¿qué hacen? Van y hacen imágenes. ¿Y te pensás que a Jesús le agrada eso? ¿A Jesús le agrada? Claro que no. Fíjense, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y se visten como los sacerdotes, curas, papas. Y todos los católicos millonarios se supervisten así, yendo en contra de la palabra de Jesús que dijo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Qué importa el vestido? ¿Qué importa la ropa? Pero a ustedes les importa demasiado, a ustedes les importa la imagen demasiado. Yo nací en un país católico, viví en países católicos, Sudamérica, casi todos los países de Sudamérica son católicos. A la gente les recontra importa su imagen, la ropita, el perfumito. Yendo en contra de la palabra de Jesús y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Qué tanto la ropa? Y eso va también para los evangélicos, supuestamente. Supuestamente son evangélicos, no creen en el evangelio. Eso va para todos los falsos cristianos, también. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y esta gente qué se cree? ¿Y qué se cree esta gente? ¿Qué se creen estos patas sucias? ¿Se quieren vestir como? Pero bueno, ¿ven? Todo en contra de la Biblia. Todo en contra de la Biblia. Mateo 7. Mateo 7 del 13 al 14. Dice, fíjense. Y después más adelante también. Dicen, ¿no? Los católicos son muchos, son billones. Entonces dicen, mirá, somos un montón. Entonces somos lo más grande. ¿Viste? Ya caen en la soberbia, como siempre. Cosa que no está bueno. Entonces dicen, somos un montón. Entonces somos todos salvos, estamos todos. Y ni siquiera saben que están salvos. Es un sistema que los tiene reconfundidos. Pero dicen, mirá, somos millones, billones de católicos, ¿viste? Y se creen, que se creen que van al cielo porque son muchos. ¿Te crees que tu sistema es verdadero porque es la mayoría? ¿Porque es una mayoría? Pero la Biblia va en contra de todas las religiones, porque el Islam tiene millones y millones de personas que siguen esa religión. El catolicismo tiene billones de personas que siguen esa religión. Otro tipo de religiones tienen millones, billones de personas que siguen esas religiones. Mismo el falso cristianismo, que es el evangelicalismo, protestantismo, supuestamente son un montón de sectas, divisiones, denominaciones que Dios nunca mandó a hacer, pero bueno, también todo el falso cristianismo tiene millones y millones de personas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro más antirreligioso que hay? Fíjense. Mateo 7, del 13 al 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. ¿Qué quiere decir perdición? A morir e ir al infierno. Eso quiere decir perdición. Y muchos son los que entran por ella.
¿Qué dice Jesús? Muchos. ¿Jesús miente? Claro que no, Él es la verdad absoluta. Y si la verdad absoluta dice que muchos son los que entran por la puerta, que lleva a perdición, es verdad. La mayoría de la gente va al infierno. Entonces, no me podés venir a convencer a mí de ninguna manera, y ni a cualquier persona que le funcionen las neuronas y conozca algo de la Biblia, no la vas a convencer de que tu sistema es genuino y verdadero y te da paz y te lleva al cielo. Porque la Biblia dice que poca gente va al cielo y tu sistema está conformado por billones de personas. ¿Ves? Contrario a la Biblia. El catolicismo es contrario a la Biblia. Ustedes demuestran que ustedes son del mundo. Ustedes no son verdaderos cristianos. El catolicismo no es verdadero cristianismo. Acá, la Biblia dice, la mayoría de la gente se va al infierno. ¿Y el catolicismo qué es? La mayoría de la gente. Son billones de personas. ¿Qué pasa? De repente, no, somos pocos. Me vas a mentir en la cara. Si tenés unas ganas de mentir, como siempre, católico, todo el tiempo mienten, todo el tiempo. Su vida es basada en una mentira. Eso es lo triste. Esa es la triste historia de la humanidad, no solo el catolicismo, del islam, del falso cristianismo, de estos herejes que dicen ser cristianos y no lo son. Es la triste historia de la humanidad. La mayoría de la gente se va al infierno, porque Jesucristo dijo. Y ya vamos a ver que es porque la gente quiere. La gente no quiere acercarse a Dios. La gente se acerca a cualquier cosa menos a Dios. Por eso se van al infierno. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿2 billones de católicos? ¿3 billones de católicos? ¿1 billón de católicos? No sé cuánto es. ¿Vos sabrás? ¿Billones de católicos? Que dice acá, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Inconsistente con la realidad católica. Los católicos son billones, entonces no van al cielo, porque acá la Biblia dice que pocos son los que hallan el camino que lleva a la vida, ¿no? Es así. Pocos son los que hallan la vida. ¿Ves? No te estás yendo al cielo, católico. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, curas, sacerdotes, ¿ves? Pero por dentro son lobos rapaces, como los sacerdotes violaniños, que vienen todos así vestidos y con sus tradiciones y con todas esas cosas antibíblicas. Y los católicos piensan, el hombre de Dios, el pastor, de qué sé yo, qué sé cuánto, y es un enfermo, retorcido, toca niños. Por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Y vamos a ver un poquito del fruto del catolicismo. Vamos a ver un par de ejemplos. Y recuerdo, estamos hablando del catolicismo en este video. Ya voy a hacer videos sobre todo esto. Y ya tengo videos sobre varios temas, así que no moleste. Bueno, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. ¿El catolicismo da buenos frutos? Claro que no. Pregúntate, católico. ¿El catolicismo romano da buenos frutos? Mirá su historia, mirá la realidad, mirá el mundo como está. Mirá los países católicos como están. Mirá los países gobernados por líderes católicos como está. Venezuela está gobernada por un católico, Maduro. Y estuvo gobernada por un dictador católico, Chávez. ¿Buen fruto el catolicismo? ¿Buen fruto? ¿Buen fruto? ¿Qué dice Jesús? El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Esto es buen fruto? ¿El nazismo? ¿El nazismo católico? ¿La SS que fue basada en los preceptos de los jesuitas? ¿Católicos? ¿Hitler católico? ¿Oficiales de alto rango del nazismo católicos? Franz von Papen haciendo un concordato con el Papa y la alta esfera eclesiástica católica para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
El catolicismo que trajo a Hitler al poder para masacrar judíos, pueblo elegido de Dios. ¿Sabías que Jesucristo es judío, no? No tenés excusa, Jesucristo es judío. Y ustedes católicos masacraron a su pueblo. Y eso lo hacen y lo hicieron durante toda la historia. ¿A Jesús le agrada eso? Claro que no. Jesús detesta el catolicismo. Jesús detesta el catolicismo. El Señor Jesucristo detesta el catolicismo. Pero mirá, ahí lo tenés al de bigote. Va saliendo de confesarse, saliendo de la catedral, la basílica, la iglesia. Pero claro, tienen que venir a mentir. No, él no era católico. Claro que era, mirá. Este es un católico. Odia a judíos, no cree en la Biblia. Es católico. Bautizado y confirmado, católico romano, Hitler. Ahí está. A Jesús le agrada esto. Claro que no. Jesús detesta el catolicismo romano. Ahí está, mirá. Jesús detesta el catolicismo romano. ¿Te pasa que Jesús le agrada a que este tipo, que todos estos tipos estén metidos ahí? Saludándose y haciendo todo el genocidio, violación, y encima mataron a protestantes también. Y claro, mataron a los luteranos alemanes. Hitler era austríaco y él odiaba a los alemanes también. Y hicieron toda esa tramoya para subir a Hitler al poder y que empiece la masacre. Masacre de judíos y cristianos, como siempre. Matando a judíos y cristianos. Durante toda la historia hicieron lo mismo. Eso es el catolicismo. Por eso Jesús odia al catolicismo. Porque el catolicismo masacra al pueblo elegido de Dios, que son los judíos. Y el catolicismo masacra a los que creen en la palabra de Dios. A los que creen en la verdadera palabra de Dios. Jesucristo detesta al catolicismo. Vamos a ver otro fruto. ¿Qué me decís de Leopoldo II, el católico? Acá con la... ¿Qué es esto? ¿Una cruz? Acá, vos sabés bien, conocés esta crucecita acá, o no, católico, conocés bien esta crucecita, conocés bien esta estrella de 8 puntas, que las basílicas y las catedrales están llenas de estos símbolos de esta estrella de 8 puntas. Un montón de presidentes católicos y masones, que es casi lo mismo, tienen esta estrellita de 8 puntas. Y averiguá quién fue Leopoldo II de Bélgica. Católico, católico. Mirá el fruto, qué bonito, Mirá el fruto. Este es el fruto del catolicismo. ¿A quién querés convencer que el catolicismo es bueno, ¿A quién querés convencer de que es la única? Repiten la misma estupidez siempre. Sin fundamentos, mienten todo el tiempo, les encanta mentir. Dicen, la única santa iglesia universal que Cristo fundó. Cristo no fundó esta manga de asesinos. Cristo no fundó esta manga de pedófilos. Cristo no fundó esta manga de mentirosos que mienten todo el tiempo sobre Cristo, sobre los judíos, sobre su palabra. Cristo no fundó el catolicismo. Jesucristo detesta el catolicismo. ¿Te pensás que a Cristo le agrada que hayan hecho esto con niños? ¿A Jesucristo le agrada esto? Claro que no. Jesucristo no es un sanguinario enfermo retorcido como ustedes, católicos. Ya les va a llegar el día, Ya les va a llegar el día, católicos. Por eso tenés que arrepentirte y conocer a Jesucristo de verdad, conocer su palabra, no religión, Cristo, no religión, ya lo vamos a ver. ¿Te pensás que a Jesucristo le agrada? Siempre, transando con dictadores, sanguinarios, asesinos. Y de este dictador ante Pavelic, los nazis se impresionaron. Se impresionaron y hasta mandaron unas cartas como para que paren la masacre, porque era peor las masacres que hacían los Ustashi católicos, eran peores las masacres que hacían en Serbia que los mismos nazis. Las masacres eran peores. Investigá la historia. Ahora pasemos a Mateo 11. Mateo 11, versículo 12, dice: Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos es Jerusalén, la ciudad santa. Pero ustedes llenaron, a lo largo de la historia, llenaron Jerusalén de sangre. Esa sangre se va a volver sobre sus propias cabezas, católicos. Las cruzadas, que son toda una excusa, fue toda una excusa, toda una mentira. Manipularon la historia y dicen, no, los cruzados fueron a combatir el Islam y no sé qué. Si el Islam fue inventado por el catolicismo. Yo no les creo a ustedes, manga de mentirosos. La historia que ustedes retuercen a su favor. Y ustedes quedan como, los heroicos católicos fueron a
a Jerusalén y a tomar el control. ¿Qué tenés que hacer en Jerusalén, ¿Qué tenés que hacer en Jerusalén? Nada tenés que hacer en Jerusalén. Dejá la ciudad tranquila. Pero no, ustedes todo el tiempo quieren ir. Y ya están ahí. Jerusalén le fue entregada al Papa en 1993. ¿Qué tienen que hacer ustedes en Jerusalén, ¿Qué tienen que hacer ustedes en la ciudad de Jesucristo, En la ciudad de los judíos, en la tierra de Israel. ¿Qué tienen que hacer ustedes, católicos, ahí? No tienen que hacer nada ustedes. Nada tienen que hacer ahí. Pero están metidos ahí. Están metidos ahí. Pero bueno, como dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Ustedes son los violentos. Ustedes son los que van a Jerusalén a hacer todas esas cruzadas, antiguas y modernas. La Primera Guerra Mundial fue otra cruzada. Esa tierra le pertenece a Jesucristo, no a ustedes. Y ustedes no son de Jesucristo, ya, claro, está más que claro eso. Ustedes no son de Dios, ustedes no son de Jesucristo, católicos. ¿Qué más? Y otra cosa, el reino de los cielos es el reino físico de Jesucristo, reinando desde Jerusalén 1000 años, reino que ustedes niegan, porque ustedes quieren el reino para ustedes quieren el reino para el Papa, y así un día llegue el anticristo. Ustedes son el sistema anticristo. Por eso quieren darle todo el poder al Papa, y le dan toda la honra al Papa, y le dan el título de Dios al Papa. Santo Padre, ya vamos a ver eso. Mateo 15, versículo 3. Pero él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora sí te está hablando Jesucristo, católico. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les encanta a ustedes la tradición. No pueden vivir sin tradición ustedes. ¿Pero qué dice Jesús? Que ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición. Ustedes no siguen las Escrituras. ¿Ustedes no siguen las Escrituras? Versículo 7. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra. Jesucristo, el Señor Jesucristo, y Dios, y aleluya, y amén, y repiten todas palabritas bíblicas ahí. Pero su corazón está lejos de mí. Pero ustedes no tienen el corazón cerca de Cristo. Ustedes no le dieron su corazón a Cristo. Ustedes no pusieron la Biblia en su corazón. Ustedes no ponen la Biblia en su corazón. Ustedes ponen la tradición primero. La tradición, fanáticos de la tradición. Yendo en contra de lo que dijo Jesucristo. Y Jesucristo que dice: hipócritas. Y Jesucristo tiene razón. Y ustedes no. Vos, católicos, no tenés razón. Jesucristo tiene razón. Sos un hipócrita. Y el Papa también. Escupo sobre el Papa. Escupo sobre la Trinidad. Hipócritas. Pero en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Que no lo hacen ustedes eso? ¿No hace eso? ¿No hace eso un católico? ¿Enseñar doctrinas de hombres? Contrario a lo que dijo Cristo. Como siempre, ¿no? Fíjate, catecismo, doctrina de hombres. Esto no es doctrina de Dios. Doctrina de hombres. Filosofías y palabras de hombres, cosa que está prohibida en la Biblia, pero ellos van en contra de la Biblia, y enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Tenés el catecismo ahí, ¿lo ves bien? Tenés el concilio de esto, concilio de lo otro. No, a ustedes no les interesa la Biblia. No les interesa, porque los concilios, los sínodos, los catecismos y es todo hombres hablando. Hombres hablando en nombre de Dios, diciendo tener alguna autoridad que no la tienen. Y son palabras de hombres y doctrinas de hombres. No es palabra de Dios, no es doctrina cristiana, no es doctrina de Dios esto. Otra vez, a Jesús no le agrada todo esto. Mateo 16, ahora sigamos, ¿no? Vieron que los católicos también son muy fanáticos de las señales, los milagros. Pero ¿qué dice Jesús a todo esto, no? Mateo 16, versículo 4, dice: la generación perversa y adúltera demanda señal. Mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Jesucristo nos dejó su palabra, el Evangelio. Y la señal del profeta Jonás sería que
Jesucristo iba a dar su vida en la cruz, ser sepultado y al tercer día resucitar, ¿no? Y él bajó, qué sé yo, tal, listo. Pero fue al corazón de la tierra. Y esa fue la señal, listo. El evangelio, chao, la cruz. Y ustedes se piensan que ustedes son seguidores de la cruz porque tienen una cruz de madera colgada en la pared, porque tienen una cruz pintada, porque llevan la cruz en las procesiones. Eso no es llevar la cruz, imbéciles. Jesucristo cuando dijo de cargar la cruz, llevar su cruz, significa cargar con los sufrimientos de Cristo, ser partícipe de la persecución del mundo. Cuando el mundo te persigue por ser cristiano de verdad. Y no ser que te des un latigazo en la espalda como Jesús. Eso, ¿ves? Ustedes lo tuercen toda la escritura, como siempre, tuercen toda la escritura y le dan un significado satánico en realidad. Ustedes retuercen toda la escritura, igual que los ocultistas, igual que los satanistas. ¿Por qué? Porque ustedes son ocultistas y satanistas, solo que no se están dando cuenta. Si vos retorcés la Biblia y le das un significado que no es, estás haciendo el trabajo de Satanás. Por eso el catolicismo es satánico. Pero bueno, sigamos. Fíjense. En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús, Mateo 18, del 1 al 10. Puedes pausar, ir. Mateo 18, del 1 al 10, dice: En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡No que lo viole! ¡Que lo reciba! Jesucristo odia el catolicismo. ¿Me escuchaste? Jesucristo lo detesta con toda el alma. Porque la Biblia lo dice. Escucha bien, católico. Escucha bien. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Esta escritura ustedes no creen, como ninguna escritura, ¿no? Pero ustedes no hablan de esta escritura. ¿Querés seguir la Biblia, católico, como tan cristiano que sos, que creemos en la Sagrada Escritura y le trajimos la Biblia? Mandá a colgarlos, a todos esos sacerdotes, mandalos a colgar. Mándalos a colgar. Que el presidente católico haga cualquier presidente católico haga una ley. Haga una ley. Vamos a hacer lo que dijo Jesús. Somos católicos, supuestamente. Ustedes creen en la Biblia, supuestamente. Hagan una ley que cumpla que cumpla esto acá, que dice acá. Que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le sumergiese en lo profundo del mar. Hagan eso. Hagan eso con los violadores de niños. Ley. Listo, el presidente católico puso esta ley. Pena de muerte. Que se le cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Va a matar una piedra gigante en el cuello de todos los violadores de niños y vamos a sumergirlo en el fondo del mar. Este mandamiento no quieren guardar, ¿no? Y no estoy hablando solo de los sacerdotes violaniños, que ellos son un millón, son un montón, sino de todo tipo de violadores de niños. Si un país católico, ¿no?, tanto sigue la Biblia y qué sé yo, y los católicos supuestamente creen en la Biblia, ¿por qué ningún presidente católico hace esto? Che, vamos a seguir esto de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a hacer esto. Vamos a todos los violadores, le vamos a colgar al cuello una piedra de molino y se los va a sumergir en el fondo del mar, porque es palabra de Dios. No lo hacen. ¿Por qué? Porque el catolicismo es maligno. Y el catolicismo hace lo contrario, favorece en realidad. El catolicismo favorece a los violadores. Con leyes flacas. Leyes flacas. En Argentina a los violadores les dan pocos años, se los protege. Y se los libera a los pocos años. Pocos años le dan de cárcel. Y después salen, como si nada. País católico, ¿qué esperabas? ¿Que haya justicia? Y no hay justicia en país católico. No conocen lo que es la justicia. ¿Qué se hace en los países católicos? Se los esconde, se los protege a los curas pedófilos. Argentina, por ejemplo, recibió de Italia un par de pedófilos. Y Jesús está contento con eso. ¿Te pensás que a Jesús le agrada eso? Cuando él mismo dijo,
sobre los niños? ¿Mm? Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Grabate bien esta escritura, católico. Poné un póster gigante con esta escritura en tu pared. Ponelo, ¿por qué? ¿Por qué no ponen esto en las catedrales? Ahí en las paredes de las catedrales, en la entrada de la catedral. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. ¿Por qué no ponen esto, ahí en el Vaticano? Mateo 18:6. ¿Por qué no ponen eso? Mateo 18:6, gigante, porque a ustedes les encanta, ¿no? Lo gigante, las catedrales, las imágenes. ¿Por qué no ponen Mateo 18:6? Ponelo, ponelo. Gigante, así, gigante. En la catedral, en el Vaticano, en cualquier templo satánico que ustedes tienen. ¿No creen en la Biblia ustedes? ¿No creen de repente en la Biblia? Claro, nunca creyeron en la Biblia ustedes. Ustedes no creen en la Biblia, ustedes no creen en Dios. ¿Por qué no llevan en las procesiones ahí? ¿Por qué no llevan en las procesiones remeras con esta escritura? Mateo 18:6. ¿Por qué? ¿No creen en la Biblia? ¿No eran cristianos ustedes? Las palabras de Jesús, Jesús nuestro Señor. ¿Y por qué no esta palabra de Jesús el Señor? ¿Por qué no la obedecen? ¿Querés defender este sistema todavía? Ya te va a agarrar Dios, ya te va a agarrar Dios, ya Dios te va a agarrar, Jesucristo te va a agarrar. Jesucristo no está contento con vos, católico. Tenés que arrepentirte de verdad, salir de este sistema y creer en él. ¿Qué más dice Jesús? A ver. Ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos. Mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No es bueno cuando la Biblia dice ay de aquel hombre, ay de tal, ay, ay, ay. Cuando la Biblia dice ay, no es cosa, es terrible. Es una cosa terrible, pero bueno. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos y échalos de ti. Eso habría que hacer con... ¿Por qué los países católicos no ponen una ley? Le vamos a cortar la mano a quien toque niños. Porque bueno, los católicos son violaniños. Por eso no ponen leyes que afecten a los violadores de niños. Por eso ponen leyes flacas. Porque el catolicismo favorece a los violaniños. Es un sistema que está hecho para que sea así. Por eso tienen el celibato forzado. Para que el cura quede hirviendo como una pava y se desquite con los niños. Y las monjas también. Quedan hirviendo como una pava de deseos sexuales y se desquitan con cualquier niño. Y le trauman la vida al niño. Pero vos defendés ese sistema. Vos decís que ese sistema es de gente con el Espíritu Santo y que es de Dios y Dios mandó a hacer eso y Jesucristo enseñó eso. Estás loco en la cabeza. Sos suicida. Pero no suicida de que me tiro por un balcón. Vos estás suicidando tu alma, católico. Vos estás suicidando tu alma. Estás suicidando. Eso estás haciendo. Así como la suicidan estos curas que violan niños. Así como la suicidan los papas. Así como suicidan su alma. Los católicos. Todos los católicos. Sean los más pobres, los más ricos. Todos ustedes suicidan su alma. Está muy en claro en la escritura. Hay cosas en la escritura que no es que hay mucho misterio. No hay mucha vuelta que darle. Hay cosas que están muy claras en la escritura. ¿Por qué no pone una ley? País católico. Le vamos a cortar la mano a los violadores de niños. Vamos a cortarle las manos. O vamos a colgarle una piedra gigante y echarlo al mar. ¿No quieren? Bueno. Porque no creen en la Biblia. Porque es un sistema satánico. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. ¿Por qué no pones, en las procesiones
carteles gigantes, banners gigantes con estas escrituras, ¿eh? Ustedes no creen en la Biblia, por eso. Ustedes no son cristianos, por eso. Ustedes no son de Dios, por eso. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el fuego del infierno. Mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Pero esta escritura a los católicos no les importa, como toda la Biblia no les importa. Fíjense, acá tenemos un par de casos. Te cuento una historia, por ejemplo, de Argentina. Durante muchos años, para poder dormir, Pablo Hook dejaba la radio encendida debajo de su almohada. Era uno de los mecanismos, junto con el alcohol, que utilizaba para apagar los pensamientos de furia y destrucción que lo acosaban de día y noche. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo Hook estaba tan mal así? En 1993 y 94, cuando tenía 14 años y era monaguillo de la iglesia Santa Rosa de Lima, en Villaguay, Entre Ríos, el sacerdote Marcelino Moya abusó de él en su habitación. Es como un zarpazo que te arrastra a la inocencia, dice Pablo, que hoy tiene 40 años. Después de una larga lucha, el 5 de abril de este año, Moya fue condenado a 17 años de prisión. Y sabemos que en Argentina no los va a cumplir a los 17 años. Va a salir en menos de 10 años. Va a salir en menos de 5 años. Porque Argentina es un país católico, es un país injusto, tiránico, y ruego a Dios que sea destruido. Ojalá Dios destruya a Argentina. Ya, urgente. ¿Sí? Sí, que Dios destruya a Argentina urgente. ¿Querés que sigan estos? ¿Que se sigan saliendo con la suya? Seas católico, seas quien seas, ¿Querés que esta gente se siga saliendo con la suya? ¿Querés eso? ¿Que sigan las violaciones de niños y la impunidad y la injusticia? ¿Que no haya justicia, que no haya juicio, que no haya castigo, ni siquiera que se cumpla, ni siquiera la ley civil, ¿no? La ley penal, ni siquiera se cumple. Claro, y si los católicos no tienen ley, ese es el tema, los católicos no tienen ley, no tienen la ley de Dios, ni siquiera la ley civil, ni siquiera la ley penal, la ley judicial, no siguen ninguna ley. Los católicos no tienen ley, no tienen ley. Son monos salvajes, esos son. Hienas, perros salvajes, esos son. Peor que perros, peor que hienas. Los perros se comportan mejor que los seres humanos. Acá tenés Grassi, Corradi. Fíjate el caso Próbolo, investigá. Corbacho, Moya, Pardo, Picciocchi, Jarrás, Sasso, Mercado, Pacheco, Chomia, Pesolo, Altamirano, Escobar Gaviria, Berliafa, Aramayo, Mattioli, Urrutigoiti. Ahí está. Todos estos violadores de niños, abusadores, se aprovechan. No, bueno, pero yo vi un pastor evangélico. Y bueno, y también que el Señor lo destruya a todos los violadores de niños. Digan que sean lo que sean. No son cristianos. Los religiosos no son cristianos. Por tener un saco y corbata y un microfonito e ir a un edificio todos los domingos a algún lugar a mentirle a la gente en la cara sobre la Biblia, eso no es ser cristiano, eso es ser un falso cristiano. No hay excusa. Y ahora estamos hablando del catolicismo. Ahí está, Corradi. Este asqueroso de Corradi. Hizo horrores. Fíjate el caso Próbolo. Buscá. Grassi, ahí está. Se codeaba con los poderosos en Argentina. El famoso caso del cura Grassi. Mirá, qué carita, ¿Tiene el Espíritu Santo? Claro que no. Ustedes mienten. ¿Te pensás que esta gente tiene el Espíritu Santo? Ustedes están locos. Ustedes no conocen lo que es el Espíritu Santo. Ustedes no saben lo que es el Espíritu Santo. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. ¿Ven? Los gentiles, católicos. Los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. ¿Cómo sabemos que Jesús no fundó el catolicismo? Y fíjate lo que dice. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. ¿Ven? Van en contra de lo que dice Jesucristo. Van en contra.
Fíjate acá el trono y la imagen satánica acá, todos los demonios y el anticristo acá atrás. No, esto me querés decir que ustedes son... No, por favor. Claro, son de Dios, claro, seguro. Imágenes satánicas, demoníacas, pero claro, es de Dios. Anda a bañarte, ¿querés? Y todos enfrente del trono del príncipe que se enseñorea sobre ellos, el príncipe de los gentiles, el papa, el rey de Babilonia, el anticristo, o sea, el que le guarda el asiento al anticristo. Ahí está. Los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. Mirá. Este se enseñorea por sobre los gentiles. Pero Jesús, ¿qué dijo? Entre vosotros no será así. Igual, en este contexto le está enseñando a los judíos. Y entre los cristianos también. O sea, después se le puede aplicar esto a los verdaderos cristianos. No tenés que... no tenés que enseñorearte por sobre otros. Que uno sea el pastor y los otros sean... Ese sistema no es bíblico. Un hombre teniendo señorío, autoridad, qué sé yo, por sobre los otros creyentes supuestamente. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Los cristianos, la iglesia verdadera, es una congregación de gente salva, de gente nacida de vuelta con el Espíritu Santo. El que no es salvo no tiene por qué estar en medio de la congregación. Eso está bien claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Biblia. Pero bueno, como la gente y las religiones no siguen la Biblia, tienen estos sistemas que van en contra de la Biblia. Mirá. Menos mal, el que quisiere, ¿cómo es? El que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. ¿Qué servidor, mirá cómo sirve. Sentado ahí diciendo estupideces, vestido con oro, con el anillito ahí de oro, trono con oro. Qué servidor, mirá, qué humildad. ¿Esto es humildad? Claro que no es. Imagínate, le llaman Santo Padre. Se cree Dios. Esta gente se cree Dios. Tenés a billones de personas dándote el título de Dios. Sos un líder político religioso. Tenés billones de personas diciéndote Santo Padre. Como no conoces a Dios, te crees Dios. Y esos son los papas, se creen Dios. La Biblia es muy clara también, No hay mucho misterio no hay mucho misterio, es así. La Biblia es muy clara. El catolicismo es el sistema más satánico que hay. Mateo 22, del 29 al 32, dice: Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios. Jesús te está hablando, católico. Erráis. Estás errando. No conocen ustedes, católicos, las Escrituras. Ustedes no conocen el poder de Dios. Acá está explicando sobre la resurrección, ¿no? Seguimos leyendo, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Quédate hasta el próximo video. Quédate hasta la próxima parte, que vamos a hacer esto en partes, este estudio. Y vamos a ver por qué hago énfasis en esto y por qué Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y el catolicismo claramente no es de Dios. Así que atentos que se viene la segunda parte. Muchas bendiciones, abrazo a todos y nos vemos la próxima.